Te damos gracias por un día más de misericordia. Estamos aquí pues gozosos por esta tarde lluviosa y le damos gracias a usted, Señor Jesucristo, que es fiel y verdadero. Y después de que le hemos alabado, después de que le hemos glorificado, en esta hora, Señor Jesucristo, sujeto mi mente, pensamientos, sentimientos, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, Señor Jesucristo, para que solamente su palabra cumpla el propósito para el cual usted nos las ha dado, y que usted sea glorificado en cada hijo, en cada hija, en cada siervo, en cada sierva, y que cumpla el propósito de esta palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pues le damos gracias al Señor Jesucristo. Sabemos que Dios es fiel y verdadero. Siempre enseñamos que Dios es verdadero y fiel, ¿verdad? Y la palabra que nos trae hoy el Señor Jesucristo dice: el verdadero guerrero nunca abandona la batalla, ¿verdad? El verdadero guerrero nunca abandona la batalla. El verdadero guerrero nunca abandona la batalla. Entonces, sabemos que es un tiempo en el cual, pues muchos, cuando vienen pruebas, dejan al Señor. Cuando vienen pruebas, abandonan la batalla. Cuando vienen pruebas, dejan de congregarse, dejan de servir. Y muchos pastores y pastoras y siervos dejan al Señor, y pues el Señor ve, y eso hace que no sea verdadero hacia Dios, porque lo verdadero en las pruebas, en las luchas, en los desiertos, descansa y se vuelve a parar y a caminar. Por eso hemos visto que en muchas iglesias se habla de que en las pruebas, en las luchas, la iglesia camina y solo se para predicar, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios es real y poderoso y Él es guerrero, en Éxodo 15:3 dice la palabra de Dios: Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre, ¿verdad? Entonces, está hablando hoy el Señor Jesucristo de que Él es varón de guerra, ¿verdad? Jehová es su nombre. Entonces, Él te escogió de lo más vil, de lo más menospreciado, para sanarte, para libertarte, para restaurarte. Y Él te apartó antes de la fundación del mundo, ¿sí? Antes de la fundación del mundo, Él te apartó, ¿verdad? Él me apartó, Él te escogió, Él te predestinó. Pero sabemos que nos habla de guerreros, ¿verdad? Nos habla de batallas, ¿sí? Entonces dice la palabra de Dios, guerreros, ¿verdad? Y guerreras. Y luego habla de batalla. Entonces, cuando vemos que nuestro Dios es guerrero, nosotros tenemos que ser guerreros. Es decir, los guerreros nunca se rinden, ¿verdad? Los guerreros nunca voltean atrás. Los guerreros nunca se apartan del Señor, nunca abandonan al Señor. Los verdaderos guerreros, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios en Génesis 19:17, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 19, versículo 17, dice la palabra de Dios: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. En Génesis capítulo 19, versículo 17,
Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires atrás, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Si nos está hablando la palabra de Dios, que dice: no mires tras de ti, no mires tras ti, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Entonces, no mires tras ti, no mires tras ti, está escrito así en la palabra de Dios. Nos está hablando aquí que la destrucción de Sodoma y Gomorra, pues, y habla de que, pues, no se tenía que mirar atrás. Tras ti es atrás de uno, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que saber que Dios quiere que nosotros no miremos atrás, que no nos distraigamos ni a la izquierda ni a la derecha, ¿verdad? Sino que nosotros sigamos caminando, ¿verdad? Caminando hacia adelante, caminando hacia el frente, mirando hacia el frente, ¿sí? Y solo mirar a Cristo. Entonces, vamos a ver el versículo 26 de ese mismo capítulo. Nos habla la palabra de Dios. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Entonces nos está hablando que mirar hacia atrás. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? ¿Sí? Entonces la mujer de Lot miró atrás. Entonces, aquí habla de una mujer, ¿verdad?, que miró atrás, donde había estado, dice, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Entonces, nosotros tenemos que saber que Dios no quiere que miremos atrás. O sea, lo que pasó atrás, pues ya quedó. Lo que fue ayer, pues ya pasó. Y entonces, todo lo que pasó en la mañana de hoy mismo, pues ya pasó, es tiempo pasado. Entonces nosotros no tenemos que mirar hacia allí, hacia atrás. Entonces, sabemos que Dios siempre nos está hablando, y hoy está hablando de los guerreros verdaderos. Nunca abandonan la batalla, ni su lugar que Dios les ha dado. ¿Por qué? Porque el compromiso es con el Señor. Y entonces nosotros debemos de saber que dice la palabra de Dios, que vamos a ver, porque muchos abandonan la batalla. Y por eso el Señor nos habla que no tenemos que abandonar la batalla ni el lugar que Dios nos dio. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 10 versículo 4, dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 10 versículo 4, dice la palabra de Dios: si el espíritu del príncipe se exaltare contra sí, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 10 versículo 4: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Entonces, nos está hablando aquí de no dejar el lugar, de no abandonar al Señor, de no alejarse del Señor. Entonces, nos está hablando la palabra de Dios que está en Eclesiastés capítulo 10, versículo 4. Y sabemos que en este transitar con el Señor, pues ya estamos en el año 13 de servicio a Dios,
y sabemos que pues en este transitar muchos han abandonado a Dios, muchos han dejado a Dios, muchos se apartaron, muchos se salieron de su propósito, muchos se salieron de el plan divino que Dios les ha hablado, y muchos se salieron de la cobertura de donde Dios plantó. Y pues sabemos que Dios nos está mostrando que no abandones tu lugar, ¿verdad? Entonces, no solamente volver a la batalla, sino no dejar el lugar. Y el lugar puede ser en la congregación, donde tú te congregas, donde tú estás, también debe ser en el ministerio, porque el Señor pues está hablando de no dejar tu lugar. Ahora, ¿cuándo dejas tu lugar asignado? Porque hay muchos que han dejado su lugar. Cuando no tienen una vida de intimidad con el Espíritu Santo. Muchos, vamos a ver por qué razones muchos dejan al Señor, muchos abandonan su lugar, muchos botan el ministerio y muchos cierran la iglesia después de un tiempo. Dice la palabra de Dios, vamos a ver las razones por las cuales. Uno, las causas. Uno dice cuando no tienes una vida de intimidad con el Espíritu Santo. ¿Y dónde está? En Salmos 27:4. Dice la palabra de Dios, en Salmos 27:4, dice la Escritura, la bendita palabra del Señor Jesucristo. Salmos 27:4. En el Salmos 27:4 dice la palabra de Dios, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Pero en el versículo 4, que es lo que mencionamos, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Entonces dice, aquí el Señor nos está hablando, nos está pidiendo, nos está solicitando. Dice que Jehová, dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Sí? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Entonces, pues no nomás dice un día, ¿verdad? No nomás dice una semana, no dice nada más un mes o nada más unos años, sino dice la palabra de Dios, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Todos los días de tu vida y de mi vida es estar en la casa de Dios, ¿verdad? Y sabemos que Dios es bueno, por eso nos habla en su palabra, y la causa por la cual muchos dejan su lugar, o muchos abandonan la batalla, o muchos abandonan la carrera, cuando no tienen una vida de intimidad con el Espíritu Santo. Es pocas palabras, no temen a Dios, ¿verdad? Esa es una causa que estamos viendo. Vamos a ver para que si tú te has enfriado, si tú has pasado pruebas de fuego y quieres botar el ministerio, el Señor te está diciendo y te está hablando conforme a su palabra, que no abandones tu lugar ni la batalla, porque el verdadero guerrero que ama a Dios de verdad nunca lo abandona. Dice, vamos a ver la segunda causa, cuando no cumples con tu llamado eterno, ¿verdad? La segunda causa, cuando que muchos abandonan la batalla y que Dios quiere que no abandonen la batalla, por eso el Señor nos está enseñando con su palabra cuáles son las causas, para que nosotros viendo las causas sean derribadas y avanzar. 2, cuando no cumples con tu llamado eterno. Vamos a ver en Efesios capítulo 1 versículo 4. En el libro de los Efesios capítulo 1 versículo 4. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Sí? En Efesios capítulo 1 versículo 4. Dice la palabra de Dios, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, nos está diciendo la bendita palabra de Dios en Efesios 1:4,
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Entonces, Él nos escogió, ¿verdad? Entonces, si Él nos escogió, nosotros debemos de saber que Él quiere que no abandonemos la batalla, que no dejemos el lugar, que no dejemos el ministerio, y que en las pruebas y en las luchas y en las tribulaciones, en los desiertos, es donde se mide si verdaderamente amas al Señor o no amas al Señor, porque el Señor pesa los corazones. Cuando nosotros servimos, cuando todo está bien, pues eso cualquiera, pero cuando están las pruebas, cuando están las luchas, ahí es el que permanece y avanza y sigue adelante, pues es el que ama al Señor. Entonces vamos a ver ahora la palabra de Dios en San Mateo capítulo 28, versículo 18. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 28, versículo 18. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En San Mateo capítulo 28, versículo 18, dice la palabra de Dios. En San Mateo capítulo 28, versículo 18, dice la palabra de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Mateo 28, 18. Entonces, si el Señor nos ha dado un propósito, un llamado, tenemos que cumplirlo cabalmente, porque el llamado es irrevocable, pero también es entregar cuentas a Dios, ¿verdad? Entonces, estamos viendo la segunda causa. Vamos a ver la tercera causa. ¿Por qué muchos dejan al Señor, pero el Señor quiere que no lo dejes? Cuando abortas la palabra profética, sabemos que a través de los años, a través del tiempo, hemos visto muchos ministerios apasionados, queriendo servir a Dios, y muchos queriendo ser pastores, pero los que están ya en el pastorado, muchos quieren dejar el ministerio, porque no es fácil, ni es sencillo. Solamente los escogidos y los llamados por Dios son los que permanecen, porque hay momentos en los que Dios te pone en multitudes, hay momentos en donde el Señor te aparta, y hay momentos donde ni tu misma familia te apoya, solamente Dios, y eso está en la palabra, porque sabemos que en los 12 apóstoles, discípulos, el que más amaba al Señor Jesús lo traicionó. Entonces, pareciera que muchos son verdaderos, pero son falsos, porque en los hechos de las pruebas es ahí donde se doblegan, es ahí donde se da cuenta el Señor que no fueron actos para el llamado ni para el ministerio. Por eso la palabra de Dios nos está hablando que tenemos que entender que se trata de Dios, más no del hombre. Entonces, la segunda causa es que tú fuiste llamado desde la eternidad y escogido por Dios. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir firmes, seguir avanzando, ser irrendibles, ser inagotables, incansables. Y como humano se cansa uno, es normal. Moisés se cansó, ¿verdad? Entonces, eso es de humanos, porque somos humanos, ¿verdad? Y en la tercera causa, cuando abortas la palabra profética, o sea, si ya Dios te dijo, vas a hacer un ministerio fuerte, vas a ser pastor, vas a hacer ciertos viajes, misioneros, vas a ver más iglesias, pues la palabra se va a cumplir, pero siempre y cuando nosotros la creamos y la obedezcamos. Porque el problema por el cual Moisés no entró a la tierra prometida, que fluye leche y miel, es porque él desobedeció una vez, ¿verdad? Entonces, con una vez que se obedeció, ya no entró a la tierra prometida.
David, como una vez que no obedeció, al no ir a la guerra, como cayó en pecado. Entonces la obediencia a Dios no se mide en un tiempo solamente, se mide y Él pesa los corazones del Señor en los tiempos de prueba. Ahí es donde pesa quién es quién, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que en 2 de Crónicas 20:20, que cuando Dios te ha dado una palabra, tú no tienes que abortarla, sino tienes que creerla. Así no veas en lo físico, pero tú tienes que creerla. ¿Por qué? Porque lo que es de Dios se cumple. En el caso de Moisés, le habló Dios, pero no se cumplió, no entró a la tierra prometida, solamente entró Josué, ¿verdad? Entonces, hay palabras proféticas que Dios te ha dado y se van a cumplir siempre y cuando tú y yo obedezcamos a la palabra que nos ha dado profética. Pero si nosotros en las pruebas o en las luchas dejamos botado todo, entonces quiere decir que no fuiste apto para el ministerio. En 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, cree en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Cree a sus profetas y seréis prosperados. Si te das cuenta, cree en Jehová, vuestro Dios. El Señor nos está hablando que esa palabra que Dios te ha dado se va a cumplir, pero tenemos que creerla, creer la palabra de Jehová, pero obedecerla, permanecer firmes, permanecer inamovibles, permanecer irrendibles, permanecer incansables, pero sobre todo persistencia, resistencia, insistencia y seguir avanzando, mirando a Cristo, porque el reino de los cielos es de hombres que aman a Dios de verdad, y los llamados por Dios verdaderos siempre están avanzando, siempre están creyendo, y hay momentos que uno titubea, como ser humano es normal, pero Dios sabe que por eso te llamó, por eso te ha dado ministerios, por eso te ha puesto al frente. No cualquiera puede estar al frente de una obra, de un ministerio, no cualquiera, porque el Señor solamente toma de los que Él ya probó y pasó por el fuego. Entonces, para no abortar la palabra que ha dado a tu ministerio, que ha dado a la iglesia, que ha dado a la congregación, que ha dado la cobertura apostólica, nosotros tenemos que creerle al Señor. Naturalmente la palabra de Dios se cumple, pero no, puede ser inmediata, puede ser después, puede ser en el tiempo perfecto de Dios, porque el Señor te está preparando para cosas grandes, pero para eso te está permitiendo ver si eres un verdadero guerrero que nunca abandonas la batalla. Ese es el que va a seguir usando Dios. Y entonces el Señor quiere que no abortes la palabra profética que Él te ha dado. Si eres un guerrero, una guerrera, tú tienes que continuar en la batalla, esté quien no esté. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos es ir caminando. Por eso el apóstol Pablo lo dijo, el camino de la fe, ¿sí? La carrera que tenía por delante. Es una carrera que tenemos que caminar espiritual, en la asignación que Él te ha llamado, que Él me ha llamado. Pero es una carrera, ¿sí? Una carrera, es como un maratón, ¿sí? Que en los primeros kilómetros van muchos, en los segundos, por las pruebas y luchas y la mirada del hombre, dejan su lugar, dejan al hombre, dejan de ver la mirada en Dios y ponen la mirada en el hombre, y entonces por eso se va de un lugar a otro, pero esos nunca avanzan. Y el próximo kilómetro, el tercer kilómetro, por ejemplo, hablando de 1 a 10 kilómetros, pues ya hay más gente, luego ya no hay gente, luego viene más gente y se multiplican, y así es.
pero el camino de Dios es así. La cuarta causa con la cual muchos abandonan la batalla es cuando te mueves de un lugar a otro sin ser enviado, ¿sí? Cuando te mueves de un lugar a otro sin ser enviado. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 12, versículo 1. En Génesis capítulo 12, versículo 1, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, en Génesis capítulo 12, versículo 1, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendecido. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 12, versículo 1. Leí el 2, pero vamos a leer el 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y en el 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sí? Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces, aquí estamos viendo cómo cómo Abraham fue enviado, ¿sí? Pero direccionado por Dios, ¿verdad? Cuando no eres direccionado por Dios, lo contrario de aquí es que estás un año en una iglesia y el otro año ya estás en otra. Viene otro tiempo, sales de esa iglesia, te vas a otra. Y entonces andas de un lugar y a otro sin la dirección de Dios, sin el consejo de Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que nunca va a cumplirse ese propósito en ti, y al no verlo, pues dices, mejor dejo el ministerio, mejor cierro la iglesia, mejor me dedico a otra cosa, mejor ya no me congrego, y vuelves atrás. Y eso es lo que no quiere el Señor. Te está diciendo el Señor las causas por las cuales la gente vuelve hacia atrás. Aquí estamos viendo la cuarta, porque se mueve de un lugar a otro sin la dirección de Dios. En el caso de que leímos en Abraham, él sí se movió con la dirección de Dios, pero también esperó el tiempo. Primero le dijo Dios a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. No le dijo a dónde, sino pasó unos años y le dijo a dónde tenía que ir. Entonces ahí sí se movió con dirección, pero sin dirección no. Entonces vamos a ver Hebreos 16:6. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 16, versículo Hebreos 6. Vamos a ver Hebreos 6, 16. Dice la palabra de Dios, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. En Hebreos capítulo 6 vemos la advertencia contra la apostasía, pero aquí no está hablando de que muchos juran de servirle a Dios, de que muchos juran de hacer pacto y compromiso con Dios, pero cuando vienen las pruebas lo abandonan. Esos no son guerreros, dice la palabra de Dios. Entonces Dios quiere verdaderos guerreros, valientes, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice aquí que cuando se mueven de un lugar a otro sin la dirección de Dios, ¿verdad? Entonces el Señor quiere que tú no te muevas sin la dirección de Dios, sino que permanezcas en el lugar que Dios te plantó, que Él te trajo, que Él te llevó. ¿Para qué?
para que de esa manera vuelvas a la batalla en la dirección de Dios. En la causa 5, cuando retrocedes y vuelves a Egipto. La cuarta causa por la cual muchos abandonan la batalla, el camino de Dios, la carrera de seguir a Cristo, de servir a Cristo, es cuando retrocedes y vuelves a Egipto. Si al inicio de la predicación el Señor nos está diciendo que no voltemos atrás, que no miremos atrás, que no miremos a los lados, sino solamente al frente. Por eso tenemos los ojos aquí al frente, para mirar al frente. Y entonces, por eso muchos vuelven atrás y dejan al Señor, porque regresan a Egipto. En Efesios capítulo 4, versículo 22, dice la palabra de Dios, que vamos a leer en Efesios capítulo 4, versículo 22, dice la palabra de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme los deseos engañosos, ¿verdad? En Efesios capítulo 4, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, muchos abandonan a Dios por las pasiones desordenadas, por las cosas del mundo, por las fiestas del mundo, por no salir del mundo. Por eso el Señor siempre lo ha hablado en su palabra, que cuando nosotros venimos a Él y Él nos rescata, Él quiere que nos consagremos y vivir en santidad apartado para Él. Entonces muchos vuelven atrás porque no tienen ese conocimiento, o no tienen esa enseñanza, o no les ha hablado su pastor, y vuelven al mundo, se contaminan. Si andan, por ejemplo, con una persona que no quiere nada con Dios, pues al rato esa persona lo que va a hacer es dejar a Dios. Si andan con una persona que pues solamente se congrega cuando le importa, cuando le interesa, cuando está bien, o no se congrega, pues le va a decir no te congregues. Entonces es importante no contaminarse para no volver a Egipto, para no volver al mundo, para no volver atrás. El Señor te está diciendo cuáles son las causas para que tú no dejes de volver al Señor, para que vuelvas al Señor más bien y entiendas por qué muchos han dejado a Dios. En tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice la palabra de Dios. En el libro de tercera de Juan, ¿sí? Tercera de Juan, capítulo 1, tercera de Juan 1 y 2, dice la palabra de Dios. Tercera de Juan, capítulo 1 y 2. Más bien es versículo 1 y 2. El anciano Agayo, el amado, a quien amó en la verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si nos damos cuenta, dice la palabra de Dios, que hay muchos que dejan al Señor porque les interesa más la prosperidad y el dinero, ¿sí? Y esos son que están dentro de la iglesia, predicadores, que en un principio iniciaron bien, pero después su corazón se desvió hacia el dinero. Y entonces el dinero, como hemos visto, como dice la palabra de Dios, es la raíz de todos los males, el amor al dinero. Entonces por eso muchos vuelven atrás por esa ambición. Y aunque están en la iglesia, pero están volviendo atrás. Porque pues hemos visto a través de los años, no es iniciar el camino de Dios, no es iniciar y recibir a Jesús solamente, es como terminamos. O sea, no es como inicia, sino como terminamos.
Y el Señor está enfocado en cómo terminamos, cómo vamos a llegar delante de Dios, cómo nos vamos a presentar delante de Dios, si vamos a ser aprobados o no aprobados, en el sentido de que pues servimos a Dios o no lo servimos, o dejamos botado lo que Él nos dio. Entonces, aquí vemos que muchos dejan a Dios y se apartan de la verdad y de la palabra de Dios. Es como si volvieran atrás. En el caso del pueblo de Israel, ellos decían que allá comían codornices y que querían mejor regresar a Egipto. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Romanos 12:21. Dice la palabra de Dios en el libro de los Romanos, capítulo 12, versículo 21. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En el libro de los Romanos, capítulo 12, versículo 21. Dice la palabra de Dios. En el libro de los Romanos, capítulo 12, versículo 21. Dice la palabra de Dios: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, estamos viendo la palabra de Dios, que hay muchos que se apartan de Dios. Por ejemplo, Dios los alcanzó, pero como veían mucho dinero, pareciera que no sucediera, pero en el narco hay mucho dinero y hay pastores muchos que están en el narcotráfico, ¿sí? Empezaron bien, predicando bien, pero después se apartaron por el dinero y se metieron al narcotráfico, ¿verdad? O sea, el amor al dinero los hizo perder, retroceder. Y vamos a ver en Romanos capítulo 8, versículo 19, ¿qué dice la palabra de Dios? En Romanos capítulo 8, versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios, ¿sí? En Romanos capítulo 8, versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios, ¿sí? Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, muchos se apagan y ven atrás porque dejan de orar, porque dejan de congregarse, dejan de servir, dejan el ministerio y entonces vuelven atrás. Es como si volvieran a Egipto. Entonces estamos viendo la quinta causa por las cuales muchos abandonan la batalla. Muchos dejan al Señor, muchos dejan su ministerio, muchos dejan su lugar donde Dios los plantó. Entonces, si tú estás y los que estamos aquí escuchando, pues el Señor quiere que examines tu vida, examines cuáles son las causas que el enemigo ha ofertado para dejar al Señor. Sabemos que servir al Señor pues no tiene un precio muy grande, servirle, pero también una recompensa tan grande. Pero no lo servimos por lo que nos dé, sino por lo que Él es, ¿sí? Le servimos por lo que Él es, ¿sí? Por lo que Dios es, ¿sí? Y entonces, amar a Dios por lo que Él es algo maravilloso, es algo que no se compara, ¿verdad? Si nos damos cuenta, hay muchos que tienen mucho dinero, muchas empresas, pero no pueden ni dormir por la preocupación tan grande de que les roben, por la preocupación tan grande de que los asalten, por la preocupación tan grande que, pues, ¿cómo le van a hacer? Y pues pareciera que uno los ve y dijera, no, pues son felices. Pero el dinero no es la felicidad. El dinero es una herramienta para solucionar problemas. Pero si tienes a Dios, lo tienes todo.
Pero si tienen ellos dinero y no tienen a Dios, no tienen nada, porque sus riquezas son aquí en la tierra, pero en el reino celestial, en el cielo, pues no tienen nada. Entonces el Señor nos está hablando que los verdaderos guerreros y guerreras son fieles al Señor. Los verdaderos guerreros y guerreras aman al Señor. Los verdaderos guerreros y guerreras son firmes en todo y en todo tiempo al Señor. Entonces nosotros debemos de saber que Dios siempre quiere que nosotros recordemos que nuestra vida es como el aire que respiramos, que no sabemos de dónde viene ni a dónde va, pero existe. Y también así es nuestra vida, es como las nubes, pasa de un momento a otro, estamos aquí, mañana no sabemos. Entonces es determinante aprovechar, es determinante mirar a Cristo, es determinante seguir mirando a Cristo, y es determinante vivir para Él, morir para Él. Entonces aquí estamos viendo las principales causas, ¿verdad?, de por qué los guerreros y guerreras que no se afirmaron se apartan del Señor. Y por eso vemos que en Jeremías 20:11 ya vimos que Jehová, Dios de los ejércitos, es guerrero, y por lo tanto Él nos está diciendo que sus verdaderos guerreros, sus verdaderas guerreras, siempre están dispuestos a seguir avanzando y siempre vuelven a la guerra. Es decir, que volver a la guerra es que pasas una prueba, una lucha, pero eso no impide de que no vuelvas a la batalla, al ministerio, a seguir adelante, porque el Señor siempre, nunca nos dijo que no habría batallas, nunca nos dijo que no había pruebas, nunca nos dijo que no había desiertos, sino que su promesa fue que al permitir eso, Él estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, como Él es varón de guerra y Él es guerrero, pues Él quiere guerreros y guerreras así. Porque vemos que en Jeremías 20:11 dice la palabra de Dios, en Jeremías capítulo 20, versículo 11, dice la palabra de Dios, en Jeremías capítulo 20, versículo 11, dice la palabra de Dios. En Jeremías capítulo 20, versículo 11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperan. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Entonces, en Jeremías capítulo 20, versículo 11, dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Entonces, estamos viendo que Él está contigo como poderoso gigante. Entonces, si Él promete que está contigo y conmigo, entonces nosotros tenemos que creerle, tenemos que afirmarnos, tenemos que agarrarnos de su mano, permanecer fiel solamente al que es fiel, que es Jesucristo. Y entonces sabemos que de esa manera, pues si Dios presta vida y viene, y tú estás firme y sirviendo, y estás fuego, apasionado, enamorado, pues y cuentas con el Señor, pues Él te va a llevar, porque Él es de misericordia, Él es compasivo, es muy amoroso, y sabemos que a pesar de los errores y faltas que cada hijo o hija de Dios tiene, el Señor lo sabe, pero el Señor mide un corazón fuerte, un corazón que ame a Dios de verdad, no de boca sino de hechos, porque la carrera es larga, la carrera es diaria,
pero vale la pena porque teniendo al Dios Todopoderoso que está como poderoso gigante, pues tenemos que entender. Por eso vemos que en Filipenses capítulo 3, versículo 13, dice la palabra de Dios en el libro de los Filipenses. ¿Qué dice la palabra de Dios? En el libro de los Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra de Dios en Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. En Filipenses capítulo 3, versículo 13 dice la palabra de Dios: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que me queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. En el 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que son perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Si te das cuenta, nos está diciendo de prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Es decir, que estaba en batalla, pasó esa prueba, estaba en desierto, pasó el desierto, estaba en una tribulación, estaba en una turbulencia, en una tormenta, pero pasó la prueba. Y ahora, al pasar esa prueba, ¿qué está haciendo Dios? Pues lo está levantando y Él está creyendo y dice: ahora me reincorporo a la batalla de la fe, me reincorporo a la guerra, prosigo a la meta, ¿verdad?, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces prosigo a la meta del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Entonces es proseguir. Proseguir es reincorporarse. Entonces la palabra de Dios nos habla de que un verdadero guerrero siempre vuelve a la batalla. O sea, no se rinde, no se vence, no mira atrás, sino permanece, resiste, insiste y persiste. Ese es el verdadero guerrero y guerrera que Dios ama, que Dios cuida, que Dios aprueba. Entonces, la palabra nos habla de prosigo a la meta, ¿verdad? El apóstol Pablo, él proseguía a la meta, ¿sí?, del supremo llamamiento de Dios. Supremo es que Dios es el que llamó, Dios es el que predestinó antes de que tú y yo naciéramos en el vientre de nuestra madre. Él ya lo había hecho, y ahora, como Él ya lo había hecho, ahora Él pues nos está dando la fuerza y fortaleza para seguir firme, para seguir adelante. En el reino de Dios es hombres que amen a Dios, hombres que obedezcan a Dios hasta el final, como el apóstol Pablo. Por eso no importa, no determina el iniciar, sino el terminar. ¿Cómo terminamos la carrera? No abrir una iglesia, sino permanecer hasta el final, ¿sí? No nomás unos días ser hijo de Dios y después ya no. No es tanto cómo inicio, sino cómo termino, ¿sí? Entonces, todos los que terminan sirviendo a Dios, todos los que terminan fieles al Señor, todos los que terminan mirando a Cristo, todos los que terminan agarrados de su mano, siempre Dios los protege, los cuida, porque Él prueba el corazón, que si lo amaban al Señor. Y vamos a ver este versículo de Números 14, este capítulo de Números 14, 4, donde dice la palabra de Dios en Números capítulo 14, versículo 4, dice la palabra de Dios en Números 14, ¿sí?, versículo 4, dice la palabra de Dios: y decían el uno al otro:
decidme, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. ¿Sí? En Números 14:4 dice, y decían el uno al otro, designamos un capitán y volvamos a Egipto. ¿Sí? Entonces el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, pues ellos querían volver a Egipto. Si se dan cuenta, iban caminando con el Señor, pero después de caminar con el Señor, ellos pues estaban ya no querer seguir al Señor. Dice, mejor estábamos allá mejor, allá comíamos carne, comíamos codornices allá en Egipto, y aquí Moisés nos trae en el desierto. Y eso a mí me ha pasado, el enemigo me ha atacado, dice, mejor es dejar tu ministerio y dedícate, ve al trabajo, a trabajar, deja todo. Si te pone esa oferta al enemigo para volverte atrás, para volverte a Egipto. Pero sabemos que en el reino de los cielos, pues es de valientes, en el reino de los cielos es de gente fiel, en el reino de los cielos es de gente que ama al Señor, ¿verdad? Y entonces, y que no se vencen, y que son irrendibles, ¿sí? Entonces, estamos viendo esa parte de volver a la batalla, un verdadero guerrero. En Proverbios 28:1 dice la palabra de Dios, en Proverbios 28:1 dice la Escritura, la palabra de Dios en el libro de los Proverbios, capítulo 28, versículo 1. Dice, oye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿Sí? Entonces, sabemos que nosotros, Dios permite momentos de prueba, pero a pesar de la prueba, a pesar de la lucha, a pesar del desierto, tú tienes que seguir adelante, como Moisés seguía adelante, firme. ¿Sí? El Señor Jesús, cuando anduvo como hombre, antes al ir a la cruz, Él caía y se levantó 7 veces, pero no es porque fuera débil, sino que Él nos estaba enseñando que Él, siendo Dios, conoce lo que tú y yo vivimos, ¿verdad? Momentos de abundancia, momentos de escasez, pero estar contentos, momentos de prueba y de lucha, pero estar contentos, que eso no nos robe la paz y que no nos deje de servir. Entonces, debe estar confiado como un león, creyendo a la palabra, ¿sí? Mirando a la palabra. En Proverbios 10:24 dice la palabra de Dios, en Proverbios capítulo 10, versículo 24, ¿sí? En Proverbios capítulo 10, versículo 24, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean, ¿sí? Entonces el Señor quiere que un verdadero guerrero no tenga temor, ningún temor de la gente, ningún temor de algo nuevo, ningún temor de conocimiento nuevo, ningún temor a algún cambio, ningún temor a hacer algo nuevo el Señor. Jesucristo, no tener temor maligno, ¿verdad? Porque hay temor de Dios bueno, que es el principio de la sabiduría, pero hay un temor maligno que viene del diablo, que ese temor no tenemos que aceptar, ¿verdad? Porque si tú temes a eso, eso te vendrá, dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver la palabra de Dios en el libro de San Lucas, capítulo 9, versículo 62. Dice la palabra de Dios en el libro de San Lucas, capítulo 9, versículo 62. ¿Qué dice la palabra de Dios? En San Lucas, capítulo 9, versículo 62. ¿Sí? En San Lucas, capítulo 9, versículo 62. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios es la guía del Espíritu Santo,
¿sí? Y es la que nos enseña, la que nos instruye, la que nos aconseja, ¿sí? San Lucas 9:62 dice la palabra de Dios. En San Lucas capítulo 9, versículo 62 dice: y Jesús le dijo: ninguno que pone su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Y Jesús le dijo: ninguno que pone su mano en el arado mira hacia atrás. O sea, nos está hablando aquí el Señor que ninguno que fue llamado por Dios, ninguno que fue escogido por Dios, ninguno que fue predestinado por Dios debe mirar hacia atrás. ¿Por qué? Porque luego adelante dice, es apto para el reino de Dios, es apto para el reino de Dios. Todo aquel que mira hacia atrás, dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. O sea, todos los que miran hacia atrás no son aptos para el reino de Dios. Entonces, pues yo le he dicho al Señor, no quiero ser de ellos, quiero ser apto para tu reino, porque Dios permite pruebas a través de los años, a través de años de ministerio. Él va permitiendo pruebas diferentes para pesar nuestros corazones, para ver si estamos firmes, para ver si verdaderamente lo amamos. Y sabemos que a veces como ser humanos flaqueamos en fe, o cualquier cosa sucede, pero el Señor nos está diciendo que seamos valientes, ¿verdad? Que nosotros creamos a Dios, permanezcamos mirando a Él, porque sin Dios nada podemos hacer, sin Dios nada somos, todo lo que tenemos es por Él. Sin Él nada de lo que tienes ni lo que yo tengo sería de bendición. Solamente la bendición viene de Él, la paz viene de Él, la cobertura, la protección, el aliento de vida, el estar un día más en la casa de Dios, ¿verdad? Y sabemos que como seres humanos pues nos cansamos, como hemos hablado, que Moisés se cansó, pero volvió a la batalla, y ser un guerrero verdadero vuelve a la batalla, no deja a Dios. Y vamos a ver ya por último 2 versículos bíblicos. San Mateo capítulo 11 versículo 12 dice la palabra de Dios. En San Mateo capítulo 11 versículo 12 dice la palabra de Dios. En San Mateo capítulo 11 versículo 12 dice la palabra de Dios. En San Mateo capítulo 11 versículo 12 dice la palabra de Dios. San Mateo capítulo 11 versículo 12: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. ¿Sí? Entonces te das cuenta, solo los violentos la arrebatan el reino de Dios. En Apocalipsis capítulo 17 versículo 14 dice la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 17 versículo 14 dice la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 17 versículo 14 dice la palabra de Dios: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Llamados, escogidos y fieles. Entonces, el Señor, los guerreros y guerreras que vuelven a la batalla son los llamados, son los elegidos y son los fieles, que nunca se rinden ni se vencen por nada ni nadie. Entonces, esos son los verdaderos guerreros que vuelven a la batalla. Y el Señor te está diciendo que tú eres un verdadero guerrero que vuelves a la batalla, una verdadera guerrera que vuelves a la batalla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él te escogió, Él te predestinó,
Él te apartó antes de que nacieras en el vientre de tu madre. Él te apartó el Señor para la obra del ministerio, para darte un ministerio, para darte una asignación, para darte una visión. Y tú eres un llamado, elegido y fiel. Entonces vuelve a tomar tu lugar, vuelve a tomar tu llamado. Me dice la palabra de Dios en Apocalipsis 17:14. Vamos a ver Apocalipsis 17:14. Dice la palabra de Dios. En Apocalipsis 17:14 dice la palabra de Dios, que ya leímos, es eso: pelearán contra el poder, pero el poder los vencerá. Y ya por último, para finalizar, Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Vilma, Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Vilma, ahí va. Apocalipsis 21:8 dice la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces dice, pero los cobardes. Entonces el Señor no quiere cobardes, porque los cobardes no entrarán al reino de los cielos, sea hombre, sea mujer, asignado por Dios, hijo, hija de Dios. El Señor quiere que entendamos en el amor que ningún cobarde entrará al reino de Dios. En Josué 1:5 dice la palabra de Dios: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, así como fui con Moisés, así seré contigo. Y Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces el Señor nos está hablando hoy, la gloria es de Él, y esta palabra cumpla el propósito para el cual Él nos las ha dado, y que la gloria sea para Él. Paz de Cristo, bendiciones.